Estamos hablando de un reino de sacerdotes, amén. Dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué debemos retener nuestra profesión? ¿Por qué? O sea, nuestra profesión es lo que profesamos, es lo que creemos, ¿no? Es lo que confesamos, es lo que declaramos. Esa es nuestra fe, la profesión. ¿Ok? Entonces dice la palabra que nosotros debemos retener. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué debemos hacer? Retener nuestra profesión, es decir, nuestra fe, ¿no? Lo que confesamos. O sea, ¿por qué debemos retener nuestra profesión, lo que confesamos? ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que es Yeshua, que traspasó los cielos. ¿Qué significa traspasar los cielos? ¿Qué significará traspasar los cielos, atravesarlos? Bueno, significa que Él abrió la brecha y el camino entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Cuando usamos la expresión traspasar los cielos, es una expresión que indica una brecha, un camino, un recorrido que se abre ampliamente para poner un puente entre Dios y los hombres. Y ese puente es ¿quién? Yeshua, el Hijo de Dios. Él es ese puente glorioso, es ese puente de bendición. Entonces, por eso nosotros decimos pues que Él es el camino, ¿no? Pero lo decimos porque Él lo declaró. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, entendiendo que Él es ese camino, esa verdad, esa vida, pues Él es el quien abrió esa brecha. Él fue quien puso allí ese camino, esa intermediario. Él es esa escalera. De hecho, mire que acerca de esta escalera, de este camino, de ese poner en contacto el cielo con la tierra, ya Jacob había visto esto. Él lo vio en un sueño. Génesis 28, 2. Dice la palabra allí, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Shaddai te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Versículo 4. Y te dé la bendición de Abraham. ¿Cuántos quieren tener la bendición de Abraham? Amén. Dice la Biblia que Él es el Padre de la fe y a Él fue dar las bendiciones, y nosotros por medio de Jesucristo tenemos esas bendiciones. A ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, la cual Elohim, Dios, ha dado a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a donde Labán, hijo de Tuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí mujer para sí. Y que al bendecirlo le había ordenado que no tomara mujer entre las hijas de Canaán. Y que Jacob, al obedecer a su padre y a su madre, se había dirigido a Padán Aram. Los hijos deben ser obedientes. En eso hay bendición. Esaú comprendió entonces que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de su padre Isaac. Y fue Esaú a Ismael, y además de las que tenía, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, y hermana de Nabaiot. Jacob pues salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche. O sea, yendo hacia donde su padre le había dicho, dice que llegó a cierto lugar y pasó allí, ¿qué? La noche. Porque ya el sol se había puesto, se había ocultado. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba, ¿qué? Los cielos. La parte superior de la escalera alcanzaba, ¿qué? Los cielos.
Y aquí ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí Yahweh estaba en pie sobre ella, allá a lo alto, y le dijo: yo soy Yahweh, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, hacia el Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Ojo la promesa. He aquí para su vida, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esa escalera, indudablemente, es tipo y símbolo ¿de quién? De Yeshua. A través de él es que viene la bendición. Es una escalera, es un portal, por decirlo de alguna manera, es una interconexión que hay entre el cielo y nosotros, entre el cielo y sus hijos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a vivir conforme a esa voluntad del Señor, conforme a esa gracia del eterno Dios. Someternos. ¿Queremos que Dios nos bendiga? Pues la única manera que el Señor nos bendice es haciendo conforme a su palabra, conforme a lo que Él tiene para nosotros. El problema es que la mayoría de las veces no queremos someternos, ¿no?, a lo que Dios ha decretado para nuestra vida. Entonces Jacob había tomado la bendición de su padre, y dice la palabra que habiendo tomado la bendición de su padre, se dirigió hacia donde su padre le indicó. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac. ¿Y recuerda quién era Isaac? El hijo de Abraham, que era el hijo de ¿qué? De la promesa, es decir, era el hijo que iba a heredar las promesas, porque recuerda que Abraham tuvo otro hijo, ¿sí o no? ¿Cómo se llamó el otro hijo de él? Ismael, pero no era el hijo de la promesa porque no fue hijo de Sara, o en hebreo Sará, ¿sí? La esposa de Abraham. ¿Ok? Mire que es algo bien simpático. Cuando usted ve que Dios cambia los nombres de Abraham, porque Abraham se llamaba inicialmente ¿cómo? Abram. ¿Y Sara cómo se llamaba? Sarai. ¿Ok? Y cuando uno nota el cambio del nombre de Abram a Abraham y de Sarai a Sará, ¿cuál es el cambio? ¿Qué significa eso? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué Dios les cambió el nombre? ¿Y de qué se trataba el cambio? Por ejemplo, ¿qué significa Abram? Padre enaltecido. ¿Y Abraham? Padre de muchedumbres, de muchos. Pues padre enaltecido, padre de... Al fin y al cabo decía padre enaltecido. O sea, le declaraban padre. Algunos dirán que le cambió su nombre para que fuera padre y pudiera tener a su hijo. Pero es que desde antes de poder tener su hijo ya se llamaba ¿cómo? Padre enaltecido. Y le cambió su nombre de Abram a Abraham. Padre enaltecido. Y Sarai o Sarai, ¿qué significa? Princesa, mi princesa. ¿Y Sará qué significa? Princesa. Algunos dicen reina, no, reina es Malkat, en hebreo. Entonces, ¿de qué trató el cambio? ¿Sabe quién puede detectar el cambio? Una persona que sepa hebreo. Porque es que el cambio es que al nombre de ellos se les añade tanto a Sara como a Abraham, se les añade una G. No una G de gato, sino la letra hebrea G, que es como si fuera una H. Y G, o Hei, cualquiera de las dos formas es válida de pronunciar, son dos letras que lleva el nombre sagrado ¿de quién?
de Yahweh. Yahweh es el nombre sagrado de Yahweh es, en hebreo es Yod, que es una letra, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿sí? Yo, Hei, Vav, Hei. Hay dos Hei. Esas Hei del nombre de Yahweh se les ponen a los nombres de ellas. Es decir, que la vida de ellos iba a cambiar porque ahora el nombre de Yahweh iba a estar sobre ellos. Y por eso Dios haría con ellos promesa. Porque ahora la identidad de ellos iba a ser la identidad del Todopoderoso, del verdadero y único Dios. Ahora su nombre iba a estar en el nombre de ellos, porque recuerde que el nombre de cada persona en la antigüedad era su propia identidad, y se les añade esa letra Hei para indicar que ahora la identidad de ellos es la identidad del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, de entre Abraham y de Sará era que Dios iba a levantar un pueblo glorioso, una promesa. Y por más que Abraham se acercó a su sierva para tener un hijo con ella, no era con ella, sino que era bajo la promesa de ¿quién? De Sará. Y cuando Abraham se acercó a ella y tuvieron su hijo Isaac, él fue el hijo de la promesa, y a través de allí iba a venir el linaje de la promesa. Este Isaac fue el que bendijo a su hijo Jacob, y le dijo, Isaac le dijo: las bendiciones que Dios prometió a mi padre, por cuanto soy el hijo de la promesa, ahora irán contigo y con tus generaciones, y el Señor estará contigo y no te dejará hasta hacer todo lo que Él te ha prometido. Y nosotros hoy somos parte de ese linaje, por cuanto hemos sido injertados en Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan alabanza a Él? Tenemos ese gen. O sea, tenemos el gen espiritual, el gen glorioso. Usted y yo no somos cualquier cosa cuando vinimos al Señor, cuando vinimos a Él. Nosotros ahora tenemos la bendición de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios hemos sido seleccionados para formar un reino de ¿qué? De sacerdotes. Y esto no solamente será contigo, sino con tus descendientes, con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Amén. Para ellos es la promesa. Y el Señor lo hará. Él hará lo que prometió. Amén. Ahora, alguien dirá: pastor, ¿y usted por qué dice que la escalera de Yeshua? ¿Recuerda que subía por la escalera? O sea, ¿recuerda que Jacob dijo que vio una escalera que tocaba ¿qué? Con su punta superior tocaba el cielo y la punta inferior la tierra. Y Yahweh estaba parado en la parte, y desde allá le habló. Y dice que veía ángeles ¿qué? Subir y bajar. Ahora, los ángeles son ¿qué? Mensajeros de Dios. Son los enviados. Dice la Biblia en hebreo, dice que los ángeles son ministradores, son siervos enviados a favor de los escogidos para servirles, para traer la bendición. Aunque usted no lo vea, porque son seres espirituales, son reales, están aquí y están enviados a favor de los que temen al eterno Dios, de los escogidos. Lo dice Hebreos. Se lo voy ahí, vaya a Hebreos ahí un momentico. Se lo muestro bíblicamente. Capítulo 1, versículo 13 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus pies a tus enemigos por estrado de tus pies? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel, a ningún ser creado se le ha dicho esto. ¿Solamente a quién? A Yeshua, al Hijo de Dios. Por eso Él es superior a los ángeles. O sea, no le dijo esto a los ángeles porque los ángeles fueron creados por Dios. Se les conocía como hijos de Dios, pero eran ¿qué? Creados de Dios. En cambio, Yeshua, dice la Biblia, que sale de ¿quién? De Dios, del Padre, procede de Él, de la naturaleza de Él. Y dice el versículo 14:
¿No son todos estos espíritus, porque los ángeles son qué? Espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son enviados ¿para qué? Para servir a todos los que han de alcanzar la salvación del eterno Dios. ¿Cuántos han de alcanzar la salvación del eterno Dios? Sobre su vida hay ángeles sirviéndole. Amén. Enviados por eterno Dios. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Y de dónde saca usted que Yeshua es la escalera? Juan capítulo 1. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael. ¿Quién fue Natanael? Uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo a él: aquí está ¿quién le dijo esto? Jesús le dijo a Natanael, ¿no? Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, que era un hombre ¿qué? Íntegro. O sea, lo está diciendo Jesús, que el que conoce el corazón. Era un hombre íntegro. Y Dios está llamando a gente ¿qué? Íntegra. Aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael a Jesús: ¿y tú de dónde me conoces? O sea, si apenas nos estamos conociendo, ¿cómo sabes cómo puedes hablar de mí? Y Jesús le respondió: antes que Felipe fuera y te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, el Señor tiene posados sus ojos sobre nosotros. Él tiene su mirada sobre nosotros, amén. Tú no eres extraño a Él. A veces pensamos que nuestro Dios es un Dios tan lejano y tan distante, pero lo que no entendemos es que su mirada está fija sobre los que le aman. Fijaré en ti mi mirada, dice la palabra. Y dice el Señor, y Natanael exclamó inmediatamente: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién sabe qué estaba haciendo debajo de la higuera? Tal vez orando, ¿no? Lo más probable es que estaba orando, estaba en oración. Y allí estaba este hombre y tal vez confesando y hablando y pidiendo al Señor, y Jesús le dice: yo te vi. Y cuando Él le dice esto, le impacta. Dice: definitivamente tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Cuando nosotros decidimos pertenecer al Señor, nos preparamos para ver cosas mayores. Y créame que cuando el Señor venga, cosas mayores vamos a ver, cosa gloriosa vamos a ver. Nos estamos preparando de aquí para tener un encuentro con el Señor, para que cuando Él venga seamos trasladados al reino de su Padre, donde vamos a ver cosas que ningún ojo ha visto, ni ningún hombre ha podido discernir. Y yo quiero estar allí. ¿Cuántos quieren estar allí en ese momento? Y dice así, y dice acá: cosas mayores que estas verás. Y agregó: de cierto te digo, desde ahora estás viendo el cielo ¿qué? Abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Veía ángeles subir y bajar. ¿Sobre quién? Es decir, ¿quién es la escalera al cielo? Yeshua. Y es a través de Él donde el mundo espiritual se conecta. Es a través de Él la conexión de la tierra con el mundo espiritual, con el reino de los cielos, solamente se da a través de Yeshua. Y esa fue la bendición que recibió Jacob. Por eso esa palabra tan poderosa, porque es que esa palabra se iba a cumplir en Yeshua. Se iba a cumplir en Él. Por eso dice allí que Él tuvo una visión, un sueño, ahí en Génesis 28:12. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y acá el Señor dice: desde ahora te digo, estás viendo el cielo abierto
y ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo de Dios. Él es la escalera. Jacob en ese momento obviamente no pudo discernir, no pudo entender esto, porque no se había cumplido el tiempo de Yeshua. Y dice acá, aquí ángeles de Dios que subían y bajaban, veía él eso. Y por lo tanto dice ahí, aquí Yahweh estaba en pie sobre ella y dijo: yo soy Yahweh, Dios de tu padre, Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti, tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, hacia el Negev, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué en la descendencia de Jacob, que estaba viendo esto, iban a ser benditas todas las familias de la tierra? ¿Por Jacob? No, porque del linaje de Jacob iba a venir ¿quién? El Mesías, el Salvador. Él es la bendición. ¿Quién es la bendición de las familias de esta tierra? Yeshua. Él es tu bendición, Él es mi bendición, Él es la bendición de tus hijos, Él es la bendición de mis hijos, Él es la bendición de mi casa. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a estar bajo su autoridad y bajo su gloria. Apartado de Él no hay bendición. Yeshua es la bendición de tu familia. Dije que Yeshua es la bendición de tu familia. Nosotros no tenemos que estar buscando más bendiciones. Él es más que suficiente. Todo lo demás son añadiduras, bienvenidas. Las añadiduras. Pero después de que yo tenga a Yeshua como el Señor de mi vida, mi casa y mi familia están bendecidas. Cuando dice en tu descendencia, no está hablando por causa del pueblo judío. Está diciendo es por tu descendencia, y eso lo explica el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas. Dice, no habla de varias descendencias, sino de una. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu descendencia. Y esa descendencia, dice el apóstol Pablo, es Cristo, el Mesías. ¿Qué necesita el mundo? A Yeshua. El mundo no necesita dinero. El mundo no necesita riquezas. El mundo necesita es a Yeshua. Podemos tener la riqueza del mundo y mientras no tengamos a Yeshua somos miserables. La miseria está sobre nosotros. Si te has de preocupar que algo no falte en tu casa, que no falte Yeshua, el Hijo de Dios. Serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dice el Señor, he aquí yo estoy contigo. Le está hablando el eterno Dios a Jacob. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y por eso cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y por eso él llamó a aquel lugar, ¿cómo le llamó? Betel, que significa casa de Dios. Casa de Dios. Y Dios, el reino de sacerdotes, tiene como propósito construir una casa para ¿quién? Para Dios, que somos ¿quiénes? Nosotros. Entonces, Yeshua es la escalera, Yeshua es el portal, Yeshua es aquel por medio del cual nosotros subimos. Entonces, regresando allí a Hebreos, donde estamos, en el capítulo 4, dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué hizo él? Traspasó los cielos, es decir, puso
sino que no me gusta usar esta expresión, pero pues para que no se vaya a entender como algo raro, ¿no? O sea, puso un portal pues entre el cielo y la tierra. Y obviamente ese medio es el mismo, Yeshua. Es Él en nosotros. Y a través de Él es que vienen las bendiciones. A través de Él es que fluyen los mismos ángeles. Es que fluyen los servidores de Dios a favor de nosotros. Es a través de Yeshua. Entonces, dice la palabra allí, que tenemos este sumo sacerdote que traspasó, ¿no? Atravesó, que tendió camino. ¿Ok? Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos, dice la palabra, nuestra profesión. Esta palabra retener allí en griego, la palabra retener que está en su Biblia allí, es la palabra krateo, que significa usar la fuerza, usar todo el vigor, agarrarse lo más que se pueda. Así es que uno debe agarrarse a lo que confiesa, como si se lo fuera a arrastrar la corriente, hasta la sangre. Usted debe agarrarse y aferrarse a su fe, y su fe está en Yeshua. Ninguna corriente de este mundo lo puede arrastrar. La palabra karateo es una palabra que indica usar toda la fuerza necesaria, toda su fuerza. Y esa es la invitación que se nos hace a nosotros como hijos de Dios, que nos agarremos de lo que profesamos, de lo que creemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros profesamos y creemos? ¿Cuál es nuestra confesión? Si usted ha de confesar algo todos los días, esto es lo que tiene que confesar. Romanos capítulo 10, ¿lo tiene? Versículo 8 dice, ¿pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Recuerda que el corazón es ¿qué? La mente, el razonamiento, no los sentimientos. El razonamiento. Es decir, la palabra que yo hablo es la que yo ¿qué? Pienso. Es la que hay en mi mente. Yo no puedo hablar lo que no hay. Y si mi vida está llena de la palabra de Dios, pues eso es lo que yo voy a ¿qué? A confesar. Y si usted va a hacer una confesión, haga esta. Dice acá. Esta es la palabra de fe que confesamos, o que predicamos, o que declaramos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuál es la palabra de fe que nosotros confesamos? Que Yeshua es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y solo por Él hay salvación y vida eterna. Amén. Esa es la palabra de fe. Entonces dice acá el escritor a los hebreos, regresando a Hebreos, dice, retengamos pues nuestra profesión, lo que confesamos, lo que declaramos, lo que creemos, lo que reconocemos. Esa palabra griega con profesión, que está allí como en su Biblia, profesión. Estoy leyendo la versión popular, ¿no? Comúnmente, que la que mayoría de la gente tiene. Y ahí dice profesión. Y esa palabra profesión es la palabra griega que aparece allí, se ha traducido la palabra griega homología, que significa reconocimiento, confesión. ¿Ok? Confesar, profesar, declarar. Entonces retengamos con toda la fuerza esa profesión, que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote, quien ha puesto camino entre el cielo y nosotros. Capítulo 4, versículo 15.
de Hebreos. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿No tenemos un qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Qué es compadecerse? O sea, Yeshua se puede compadecer de nosotros. ¿Qué es compadecerse? ¿Mm? La palabra que está como compadecerse allí en griego es la palabra sumpatseo. Sumpatseo. Que literalmente significa conmiseración. Y alguien dirá, ¿y qué es conmiseración? Conmiseración viene de la palabra hebrea gemla. 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 ¿Ok? Y me gustaría que viéramos esa palabra conmiseración en el hebreo, para que podamos entender, porque es que recuerde que todos estos discípulos, pues ellos eran ¿qué? Judíos. Y aunque estas cartas fueron escritas en griego, pero el idioma que ellos manejaban era ¿qué? El hebreo. Entonces la palabra sumpatseo significa conmiseración. Y la conmiseración viene de la palabra hebrea gemla. Gemla. ¿Qué significa esto y de dónde viene? Quiero mostrarles Génesis 19:16. Ahí aparece esa palabra. Leamos desde el versículo 14 para que entendamos. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levántense y salgan de este lugar, porque Yahweh va a destruir esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Sodoma. La destrucción de Sodoma, de Gomorra y de todas esas ciudades aledañas. Levántense y salgan de este lugar, porque Yahweh va a destruir esta ciudad. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Como él se demoraba, ¿quién se demoraba? Lot. Los varones, los enviados de Dios, los ángeles, lo tomaron de la mano. A veces, cuando uno está como tan lento, a veces es necesario que Dios nos dé un ¿qué? Un empujón. Ya viene el castigo, viene la destrucción, y a veces somos como que, sí, bueno, está bien, no hay problema. Y el Señor está advirtiendo las cosas, y como que nos entra por uno y nos sale por otro, ¿no? Parece que fuera parte de la naturaleza del hombre resistirse o no poner cuidado a la instrucción de Dios. Entonces los ángeles lo tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas. Lo tomaron de la mano según ¿qué? La misericordia de Yahweh para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad para que no ¿qué? Pereciera, no fuera destruido. Ahora, la palabra misericordia que aparece allí, esa palabra misericordia, cuando usted lo lee en hebreo, en realidad dice gemla, ¿sí? Gemla, que significa literalmente es conmiseración. De hecho, si yo quisiera traducir mejor el texto, en vez de haber usado la palabra misericordia, debía haber usado la palabra conmiseración. ¿Y qué significa esta palabra gemla, que es conmiseración? Significa liberar. Significa sentir el dolor del otro. Ojo. Ser clemente. Ir en ayuda de. Es decir que, mire que vemos, Lot estaba preocupado por la situación. De hecho, lo primero que fue ir a buscar a quiénes. A los muchachos que habrían de tomar a quiénes. A sus hijas por esposa. Uy, no, pero estos se me van a quedar y ellos son los prometidos. Entonces estaba muy preocupado de las cosas de este mundo. Claro, él era humano, estaba preocupado por estos muchachos. Ahora, ¿por qué no fueron salvados estos muchachos? Porque es que ellos no fueron sacados. ¿Qué creen ustedes?
¿Por qué iba a destruir Dios a Sodoma, Gomorra, todas esas ciudades que habían allí? ¿Por puro placer? Porque su pecado había llegado a los límites. Su actitud, su moral había decaído totalmente. No hacían lo bueno. De hecho, cuando llegaron los dos varones de Dios, dos ángeles, porque recuerde que los ángeles, para poder penetrar al mundo material, se tienen que materializar como humanos. Cuando llegaron allá, intentaron ¿qué? Violarlos. Intentaron ultrajarlos. Y así hacían con todos los extranjeros que llegaban a esa ciudad. Es decir, extranjero que pasara por ahí, malo lo violaban. Mire la diferencia de un hombre justo como Abraham. Cuando Abraham vio venir a los tres varones, salió corriendo a su encuentro y les dijo: ¿qué quieren mis señores? Sigan. Aquí hay un lugar para ustedes, aquí hay sombra. Y dice que llamó a su esposa. Inmediatamente le ordenó, le dijo: prepara alimento para ellos, atiéndelos, aquí hay un lugar, aquí hay buena sombra, descansen. Les proveyó agua, les proveyó alimento para que lavaran sus pies, para que descansaran. Por eso Abraham era un hombre justo, era un hombre bendecido por el Señor. Cuando vio que pasaban por su territorio, fue en busca de estos extranjeros para él, porque eran extranjeros, y lo que hizo fue atenderlos con gran compasión, con gran misericordia, y se dio a ellos, sin saber que eran quienes, los ángeles del eterno Dios. Y por eso estos ángeles iban de camino y tenían que pasar por donde Abraham para llegar hasta dónde, hasta Sodoma, hasta Gomorra, hasta esos lugares a donde iban a ser destruidos. Y por eso él está allí. Y dice que el ángel de Yahweh estaba con ellos y con los otros dos ángeles. Y el ángel de Yahweh, que es un representante de Dios, era un representante de Dios allí. Como si Dios mismo hablara con Abraham. Dice el ángel de Yahweh: esconderé a Abraham lo que he de hacer, la destrucción, siendo que es mi siervo. Pero cuando llegaron a la ciudad de Sodoma, inmediatamente los querían ultrajar y violentarlos. Y es que eso es lo que hacían estas ciudades con todos los extranjeros que pasaban por allí. No les temía la mano dañar al prójimo, no les temía la mano destruir. Entonces habían cobrado la vida de miles, de cientos y miles de personas inocentes. Eran ciudades bárbaras, eran ciudades que se dedicaban al tráfico, eran ciudades que se dedicaban a la sodomía, eran, como dice, de ahí viene la palabra de Sodoma, ¿no? Sodomía, lo moral, la falta moral, la destrucción. No tenían ningún respeto por el prójimo ni por los demás. Entonces la justicia de Dios actuó sobre ellos. Sin embargo, ahí estaba el sobrino de Abraham. Y por misericordia a Abraham, el Señor envió a sus ángeles para sacar allá a Lot. Pero ¿por qué no salvaron a los dos yernos, a los dos prometidos de las hijas de Lot? Porque eran jóvenes, eran hombres que se habían prostituido de igual manera, que tenían su vida en un pecado total, y por eso son destruidos. Y Lot estaba tan afanado por las cosas de allá, a veces nos afanamos tanto por las cosas de este mundo, que no entendía el momento, no discernía el peligro. Y actuó entonces la conmiseración de Dios, Gemla, que fue tomarlo, lo tomaron. Lo tuvieron que sacar prácticamente ¿qué? Arrastrado. A él y a sus hijos los sacaron. A sus hijas, vengan. Y dice aquí el versículo 16, y lo tomaron de la mano, a él, a su mujer y a sus dos hijas, según la Gemla de Yahweh. Y eso es lo que Él ha hecho con nosotros a través de Yeshua. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando nosotros en la más grande miseria espiritual de nuestra vida, Él nos asió, nos tomó para Él y nos ha sacado de la muerte, nos ha librado de la maldición. Y por eso allí en Hebreos leemos algo tan hermoso como lo que dice Hebreos capítulo 4, ahí donde estamos. Por eso dice acá:
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, que no pueda, o sea, que Él sí se ha compadecido. Y esa conmiseración, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el compadecimiento entonces de Yeshua como sumo sacerdote? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Ah? Que nos tomó para sacarnos de la muerte y la maldición. Nos tomó. Por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda hacerlo. Él lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿qué debe hacer entonces un sacerdote? Siendo nosotros sacerdotes del reino de Dios, en donde Yeshua es el sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer nosotros? Así como estos varones, como estos ángeles enviados de Dios, tomaron a Lot por la misericordia de Dios, pues tenemos que ir nosotros a tomar a aquellos que se están perdiendo, que están a punto de perecer por el fuego, por la maldición, por la muerte eterna, porque están apartados de Dios, ir por ellos, tomarlos de la mano, asirlos a ellos para presentarlos al eterno Dios como santos de Él. Ese es el trabajo de la iglesia. Esa es la responsabilidad moral. Que si un día Yeshua me tomó a mí y me sacó de la muerte, pues eso mismo como sacerdote de Él hoy, yo debo hacer. Yo debo ir y predicar su palabra. Cuando nosotros hacemos que la gente salga de esa situación de muerte en la que se pueden encontrar, cuando vamos y predicamos la palabra, cuando damos testimonio de Yeshua, cuando le compartimos a otros nuestra fe, de tal manera que cuando nosotros lo hacemos, espiritualmente estamos extendiendo a esa persona que se encuentra en nuestra mano, esa persona que se encuentra en el hoyo, esa persona que se encuentra en la fosa, que se encuentra en la muerte, le estamos extendiendo nuestra mano para sacarlo en el nombre del Señor. Ese es el trabajo de la iglesia. Un día fuimos rescatados, ahora nosotros tenemos que rescatar. Por eso somos deudores a Dios. Una deuda de amor tenemos. Por eso, como dice la Escritura, de gracia han recibido, de gracia deben dar. Él es el ejemplo perfecto. Y por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él es el sacerdote que se compadece. Vio en nosotros el inminente castigo. Vio en nosotros que inminentemente nos íbamos a perder. Vio que inminentemente íbamos a perecer y nos sacó. Mire que no fue Lot quien se movió y salió, fueron los ángeles. Eso es un tipo de lo que es la salvación. Es decir, no nos salvamos porque nosotros lo provoquemos. Por eso no es por nuestras fuerzas, es por la gran conmiseración, gran misericordia de Yahweh, que nos ha sacado de la maldición. Por eso tú y yo debemos entender esa verdad y no ser indiferentes. Si Dios hubiera sido indiferente a nuestra miseria, no estaríamos acá. Pero porque Él tuvo conmiseración de nosotros, extendió su mano a través de su Hijo Jesucristo cuando le entregó en el madero, clavado allá, y a través de ese sacrificio extendió su poderosa mano y nos tomó para darnos salvación y vida eterna. Por eso, después de ser salvados, ninguno de nosotros tenemos que estar mirando hacia atrás. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot? Que habiendo sido sacada por la conmiseración del eterno Dios, por su gemla, su gran conmiseración que actuó allí, tomándolos estos varones a ellos, los sacó, no pudo desprender su corazón de las cosas del mundo. Y a pesar de que ahora estaban a salvo afuera, su corazón se había quedado allá.
y volteó a mirar como deseando aquello, y por eso pereció. Después de que usted y yo hayamos sido salvos, hayamos sido sacados de la maldición, ya no tenemos que estar volteando para atrás para nada. Usted no tiene que voltear a ver atrás nada, ni tiene que regresar atrás, y como decimos por acá, para atrás, ni para coger impulso. Mire cómo actúa la conmiseración de Dios, lo saca. No salieron ellos. Yo no sé si usted se había percatado de eso, ¿no? Los toman. Estando él ahí como distraído, ¿no? Como más preocupado por otras cosas. Y los mismos ángeles de Dios lo sacan. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿De qué? De nuestras debilidades. ¿De qué se compadece Él? De nuestra debilidad. Bueno, esa palabra debilidad que aparece allí es la palabra griega atsencia. Y esa palabra griega pues hace referencia a la fragilidad que como humanos tenemos. ¿Saben? Nosotros somos tan frágiles en realidad. Somos tan frágiles y el Señor conoce nuestra fragilidad. Y es por eso que el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Él lo decía. En mi debilidad, en mi fragilidad, ¿sí? El Señor se fortalecerá. Él estará allí. Cuando soy débil, es cuando soy ¿qué? Fuerte. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es que Dios se fortalece ¿en qué? En nuestra debilidad. Ahora, cuando habla de la debilidad, no está hablando de la debilidad hacia el pecado, ¿no? Ay, es que soy más débil y por eso es que estoy pecando. No es que estoy débil. No. Es la fragilidad. Es que Dios sabe que somos tan frágiles que necesitamos de Él. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? Ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, él lo dice. El Señor me ha dicho, mira lo que le dijo el Señor a Pablo. El Señor me ha dicho, y eso es lo que te dice Él hoy a ti, con eso termino. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu dificultad, en tu fragilidad, en tu enfermedad, en tu incapacidad. Por eso dice Pablo, con gusto me alegraré aún más en mi fragilidad, para que repose en mí el poder de Cristo. Aleluya. Pablo se gozaba de su fragilidad, porque él sabía que en su fragilidad, en su debilidad, al entregarse al Señor, el poder de Cristo se iba a reposar sobre él, iba a venir sobre él. Por lo tanto, no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, es en el poder de Jesucristo que andamos, es en el poder de Jesucristo que avanzamos, es en el poder de su gloria, es en el poder de su gracia, es en su poder glorioso que cada día nosotros continuamos avante, es en el poder de su gracia que somos más que vencedores, es en el poder de Jesucristo que podemos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Jesucristo es el poder en nosotros. Por eso tenemos vida en medio de Jesucristo, porque en medio de nuestra muerte, nuestra fragilidad, Él se fortalece. Él se fortalece en tu fragilidad. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Pero no se trata de una confesión positivista de yo soy fuerte, no. Diga el débil, fuerte soy significa yo digo y declaro soy débil, no puedo hacer nada en mí mismo, soy incompetente, soy incapaz, no puedo hacer nada, pero en Él me fortalezco, en el poder de su fuerza me levanto, es por Él que tengo nueva fortaleza, es por Jesucristo, mi Señor y Salvador. Por eso el débil puede decir, fuerte soy.
Y en su reino de sacerdotes hay fuertes porque reconocieron primeramente su debilidad. La única manera de poder ser fortalecidos en el Señor es reconociendo nuestra debilidad. Quien se cree fuerte en sí mismo será destruido, porque creyéndose fuerte no se da cuenta que es más frágil que una hoja de papel. Y cuando venga el peso y el rigor de las cosas, lo van a destruir. Pero cuando yo reconozco, Padre, soy débil, soy frágil, no puedo sin ti. Envía tu espíritu sobre mí, el espíritu que levantó a Yeshua entre los muertos, y dame tu fortaleza. Reconozco que solamente en ti, cuando yo reconozco que soy débil, es que me puedo hacer fuerte por la fortaleza que el Dios eterno me da. ¿Quiere ser fortalecido? Primeramente reconozca que usted es débil, que es frágil y que en sus fuerzas no va a poder. Y cuando usted ya lo reconozca y diga, no puedo, Padre, ayúdame, es cuando Él vendrá hacia ti, te tomará con su mano poderosa, demostrándote, tú no puedes en tu fragilidad, pero en mi poder hoy te fortaleces, y te levantará como águila. El Señor lo hará. Amén. Tenemos un sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros, de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. De eso se trata. Ahora, si eso lo hizo Yeshua, como dice allí, que Él se compadece con misera hacia nosotros, conmiseración, demuestra conmiseración por nuestras debilidades, es decir, por nuestra fragilidad. Allá hay mucha gente que se encuentra frágil y que está siendo destruida como consecuencia de su misma fragilidad. Pero así como nosotros un día pudimos fortalecernos en el Señor, esta gente afuera está esperando una voz que les muestre el camino, que les muestre la senda, para ellos también ser fortalecidos en su debilidad y ellos también poder decir, sí, Padre, soy débil, pero me fortalezco en ti. Amén. Pero para fortalecer a otros, primeramente tenemos que estar fortalecidos nosotros. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos ha fortalecido. Por eso Pablo decía, con gusto me alegraré más en mi fragilidad, para que repose en mí el poder de Cristo. El Señor le dijo a él, bástate mi gracia. La gracia del Señor es suficiente para su vida, para mi vida. Amén. Es suficiente. Más de eso no necesitamos. Más de ahí en realidad no necesitamos. Necesitamos es eso. Y teniendo eso, poderlo dar a otros. En el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Colóquese de pies, por favor, en esta mañana. Gloria al Señor.